Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en este encuentro, semana 10. El tema que vamos a tratar en el día de hoy está relacionado con la psicología de la niñez y la adolescencia. Por tal motivo, el objetivo principal de esta clase es explicar las teorías de la niñez y la adolescencia. Para dar inicio, entonces tenemos: la niñez es el corazón de todas las edades, según Lucian Blaga, como lo pueden observar en pantalla. Entonces, la niñez es una etapa muy importante para el ser humano, ya que en esos primeros años, de 2 a 7 años, se van almacenando en la memoria a largo plazo las primeras experiencias en esa socialización con papá y mamá, que de una u otra manera se van a tener presente durante todas las etapas en esa estructura de la experiencia vivida. Por eso es tan importante que en nuestro hogar siempre reine o prevalezca la cordialidad, la bondad, la compasión, la comunicación efectiva, la escucha en mente en blanco, no desde la intención de papá o mamá, sino en la intención de lo que quiere transmitir el niño o el adolescente, para que podamos entendernos en ese diálogo comunicacional. Asimismo, es importante resaltar aquí que en la niñez, ¿verdad?, en ese proceso de socialización, vamos almacenando cada una de las experiencias, porque van a ser en esos primeros años que vamos a desarrollar toda la simbología, los conceptos, nuestros valores, creencias y, por supuesto, las costumbres que nos van a ir marcando o nos van a ir estructurando como en esos procesos cognitivos. También es importante resaltar aquí que en el hogar debe prevalecer ese principio de amorosidad en un entendimiento de iguales en el respeto, en la tolerancia, en la humildad y, por supuesto, en esos valores de unión, de integración y, sobre todo, entendiendo que somos iguales, pero somos diferentes como sujeto particular o singular. Continuando entonces, tenemos las teorías de desarrollo de la niñez y la adolescencia. En este sentido, tenemos un autor muy importante que pueden revisar en el aula virtual, que es Ángel Aguirre. Él dice que la psicología de la adolescencia constituye uno de los temas científicos más apasionantes de nuestros días. Para algunos autores, la adolescencia es un invento de los adultos. Para otros, se trata de un tema reciente y, sin embargo, la adolescencia es omnipresente en la cultura actual. Asimismo, según Stanley Hall, la psicología biogenética de la adolescencia, como lo pueden observar en la pantalla, conlleva al desarrollo que obedece a factores fisiológicos y genéticos que determinan el crecimiento y la conducta del individuo. Jóvenes, la adolescencia es una etapa de crecimiento también muy importante. ¿Por qué? Porque allí, ¿verdad?, el joven o la joven busca en esa personalidad desarrollar la autonomía y, por supuesto, debemos tener muy presente en esta etapa el nivel de autoestima que está manejando ese adolescente, porque es una etapa de mucha vulnerabilidad y, por supuesto, de sugestión con los mismos pares, con el medio que se desenvuelve y, por supuesto, va a impactar no solamente en su autoestima, sino también en esa visión de cómo concebir el mundo que le rodea.
tomando en consideración lo que dice Hall, ¿verdad? Que obedece a factores fisiológicos, por supuesto que sí. Por eso el niño y el adolescente tienen que alimentarse bien, socializar con personas que tengan una actitud positiva y, por supuesto, hacer espacios de ejercicios para su crecimiento, dormir también, tener el hábito de descansar y también, por supuesto, de hacer recreación, higiene y recreación. Ya también está demostrado, jóvenes, que en un 30% nos impacta de una u otra manera directamente los factores genéticos, es decir, que toda esa genética de papá y mamá y de los, por supuesto, abuelos y familiares, de una u otra manera, van a afectarnos en ese factor biológico, ya sea físico y psicológico. Como siempre, aquí estamos desde la zona sur y hoy especialmente hay un frío muy extremadamente frío. Por otra parte, tenemos la teoría del desarrollo y de la adolescencia de Sigmund Freud. Sigmund Freud, por supuesto, ya lo hemos conversado, ¿verdad? Y lo vamos a seguir discutiendo porque es un autor, ¿verdad? Como médico, psiquiatra, que hizo muchos aportes y especialmente en la sexualidad infantil. Y por supuesto que Sigmund Freud habló de todo lo que tiene que ver con el complejo de la Electra y el complejo del Edipo, que ya también se los he explicado en las clases anteriores. Sin embargo, para resaltar este aspecto, ¿verdad?, de la niñez, decía Sigmund Freud que ese complejo de la Electra es cuando hay el enamoramiento de la niña hacia su padre. Y el complejo del Edipo es cuando el niño se enamora de la madre. Eso es una etapa, ¿verdad? Y como etapa, por supuesto, en la evolución o el desarrollo del niño va a ir desapareciendo. Asimismo, la adolescencia, dice Sigmund Freud, ¿verdad? Tal cual, que supone la extensión universal de su concepción del desarrollo en las diferentes culturas, así como una definición del desarrollo adolescente en función de la dinámica psicosexual. Por supuesto, para Sigmund Freud, ¿verdad? Esa dinámica psicológica y sexual estaba muy relacionada desde los primeros años hasta la adolescencia. Siguiendo entonces con otro autor, tenemos aquí a nuestro estimadísimo Erik Erikson. Él habla de la teoría psicosocial, donde describe que el hombre, ¿verdad? En esas etapas de desarrollo del hombre, va a vivir en una permanente crisis. Este autor es muy importante, jóvenes, y les dejo allí, ¿verdad?, la lámina para que ustedes la analicen con calma. Sin embargo, vamos a resaltar la teoría de Eric, hablándolo, o sea, o describiéndola a partir de esta lámina. Entonces, él dice que en la edad de 0 a 2 años existe, ¿verdad?, una relación de ese niño en cuanto a confianza y desconfianza, es decir, el niño va a desarrollar esos procesos cognitivos que tienen que ver con la confianza, es decir, la seguridad, la seguridad, por supuesto, con sus mismos, con sus cuidadores, ya sea papá o mamá, y también dependiendo, ¿verdad?, de ese medio donde él se desenvuelve en su grupo o núcleo familiar, puede desarrollar la desconfianza. Después, el autor Eric habla sobre la otra etapa, que es la autonomía y la vergüenza. Igualmente, ¿verdad?, que se desarrolla de 2 a 3 años, porque el niño comienza, ¿verdad?, ya pasa de una etapa de gatear, ya comienza a caminar. Y por supuesto va a buscar ese nivel de independencia, de autonomía, y por supuesto también va a tener, dependiendo de ese medio de socialización, puede desarrollar un estado de vergüenza. Asimismo, en la siguiente etapa, entonces, que corresponde a la edad de 3 a 6 años, se va a marcar todos esos procesos que tienen que ver con la iniciativa y la culpa. Después, en los años de 6 a 12 años, hay una relación con la laboriosidad versus inferioridad. Es decir, allí vamos a ir, ¿verdad?, desarrollando nuestras primeras habilidades, destrezas. Recuerden que allí, en esa etapa, se comienza a desarrollar todo lo que tiene que ver con la racionalidad técnica, es decir, mis habilidades, mis destrezas para desenvolverme frente a una actividad o alguna situación.
Igualmente está, ¿verdad?, la etapa que corresponde a la edad de 12 a 20 años. Allí es, por supuesto, estamos hablando entonces de la etapa de la propia de la adolescencia. Y entonces, en esta etapa, ¿verdad?, está concatenada con la búsqueda de identidad. Y en la etapa de la adolescencia joven, la mayoría de los adolescentes lo que están buscando es ese espacio de autonomía, de independencia, de que, y ahí se desarrolla, ¿verdad?, la personalidad de creerse el centro de atención, porque no es sino que está relacionada con esa búsqueda de identidad, de autonomía, y por supuesto se puede presentar y se presenta la difusión de identidad. ¿Pero por qué se presenta esa difusión de identidad? Porque tiene que ver también con ese proceso de amorosidad que ya lo dice Humberto Maturana, que si una persona se desarrolla en un ambiente de amorosidad, por supuesto será un ser amoroso. De lo contrario, si hay un ambiente hostil, ¿verdad?, de violencia, de agresividad, por supuesto que va a haber una situación ahí, una disfuncionalidad. Puede haber, por supuesto, todo lo que tiene que ver con una difusión de identidad. Igualmente, ¿verdad?, en esta etapa que es tan importante, porque ¿por qué es hasta los 20 años? Porque algunos países consideran que la adolescencia, ¿verdad?, llega hasta los 20 años. Incluso yo creo que pasa 30 años y la persona todavía está viviendo en una etapa allí de autonomía, buscando pues su identidad. Nos cuesta mucho encontrar, como ya lo decía, ¿verdad?, encontrar nuestro yo real, como lo decía Carl Rogers. Nos cuesta, y muchas veces en esa etapa, ¿verdad? Del adulto joven, nos cuesta mucho encontrar nuestro verdadero yo. Y ese yo lo logramos siempre y cuando nosotros encontremos en nuestro núcleo familiar las bases sólidas, jóvenes, para poder, ¿verdad?, estar, o sea, para tener un sentido de pertenencia a nuestra comunidad familiar y, por supuesto, social. De lo contrario, si no encontramos esa base sólida, ¿verdad?, vamos a ir recogiendo los valores de las otras personas y nos van allí a llevar basado en la sugestión y, por supuesto, allí también tiene mucho que ver con ese nivel o ese valor de estima que tengamos nosotros, y por eso es tan importante mirarnos hacia nosotros mismos para entendernos, ¿verdad? Y los adolescentes en esa etapa están muy abiertos a la plasticidad cerebral, a probar cosas interesantes o también en meterse en grandes problemas, porque es una etapa de vulnerabilidad, y por eso los padres, tanto papá y mamá como los familiares cercanos, tienen que estar muy pendientes. Y allí yo les recomiendo que abrir el diálogo no solamente en la etapa de la adolescencia, sino desde la niñez, para que podamos entender y conocer a nuestros hijos. Después viene la siguiente fase, ¿verdad?, que es intimidad versus aislamiento, que se desarrolla a partir de los 20 a 40 años. Y por supuesto, en esa intimidad, conociéndonos con el otro y sobre todo en ese ejercicio sexual, allí, ¿verdad?, debemos aprender a acoplarnos, por supuesto, y lógicamente en esa intimidad, en ese mundo íntimo que cada uno de nosotros tiene, aprenderá a mirarse a sí mismo para superar todas aquellas frustraciones, ira, rabia que ha adquirido de una u otra manera en las etapas anteriores si ha estado desenvolviéndose en un ambiente de violencia o agresividad. Caso contrario, si se ha desenvuelto en un espacio de amorosidad, de bases sólidas, de entendimiento con papá y mamá, por supuesto, estoy segura que tendrá un empoderamiento personal. De lo contrario, también en esta etapa de los 20 a los 40 años también se da el aislamiento, y es en ese espacio, ¿verdad?, donde nosotros estamos mirándonos hacia nosotros mismos, en esa mirada hacia mí mismo, en esos espacios de soledad, es que podemos encontrarnos con nosotros y, lógicamente, conectarnos con nuestra energía, que es tan importante, jóvenes, porque ya también está demostrado que somos más que un cuerpo. Entonces tenemos que conectarnos con nuestro ser, y la única manera es guardando silencio en meditación para conectarnos con nuestra propia energía y saber realmente quiénes somos. Más adelante, por supuesto, está la etapa que corresponde a los 40, 60 años. Allí, ¿verdad?, dice él que hay una etapa, una identificación de la generatividad versus estancamiento. Es decir,
recuerden que cuando estamos de 40 a 60 años ya comienza, ¿verdad? El cuerpo, si no lo hemos cuidado y si no hemos tenido salud mental, vamos a tener algunas enfermedades degenerativas que de una u otra manera, ¿verdad?, nos pueden impactar en ese cuerpo biológico, llámese físico, mental y por supuesto espiritual y social. Lo importante, jóvenes, que en esa todo vamos a esa etapa, ¿verdad?, que vamos marcando hacia la edad adulta, pero una edad adulta ya avanzada. Eso quiere decir que nosotros, dependiendo de nuestro estilo de vida, de nuestro patrón de convivencia, de nuestra alimentación y por supuesto de todos los cuidados que tienen que ver con ese estilo de vida y por supuesto lo que tiene que ver con la higiene mental, si nosotros somos una persona saludable tanto desde ese cuerpo físico y mental, por supuesto que no va a haber un estancamiento allí, más bien vamos a seguir empoderándonos, vamos a ser personas, ¿verdad?, súper empoderadas, porque también ya está establecido en nuestra sociedad que, que a partir de los 40 años hasta los 60 años ya hay gente que incluso está mejor que un adolescente. Entonces, lo que pasa es que también aquí tenemos que resaltar que nuestra cultura patriarca, una persona que ya tiene 60 años, por eso ya lo ven en una etapa de estancamiento, de que no sirve para nada, y eso está mal, porque las personas no, recuerden, como somos más que un cuerpo, las personas tienen, ¿verdad?, esa potencialidad de desarrollar muchas cosas interesantes en esta etapa de los 60 años. Y por supuesto, la última fase que él indica allí, ¿verdad?, Erickson, dice, ¿verdad?, que está relacionada con la integridad versus desesperación. Recuerden que nosotros en todas esas etapas, recuerden que esta es una estructura, es un esquema que está establecido, ¿verdad?, pero nosotros desde nuestro conocimiento podemos ir desarrollándonos de manera óptima. Entonces, en esa integridad, por supuesto, todos los seres humanos, no solamente a los 60 años, desde que nacemos, necesitamos un espacio de integridad, valores sólidos, por supuesto, que solo lo da el amor para nosotros estar íntegros, y no solamente es eso, sino estar en conexión con nuestros pensamientos, es decir, con nuestra mente, con nuestro mundo de las ideas, con nuestros conceptos, con nuestro actuar y lógicamente vinculado con la madre naturaleza, que es el templo sagrado compartido, que muchos de nosotros no lo respetamos. Igualmente, dependiendo de cómo tú hayas vivido, por supuesto, esa etapa de la niñez y de la adolescencia y de la adultez joven y avanzada, cuando llegas ya y pasas a la edad adulta avanzada a partir de los 60 años, dependiendo de cómo tú hayas vivido las etapas anteriores, podrás encontrar la paz o no. ¿Por qué? Porque esa etapa de la desesperación es cuando la persona nunca se conoció, cuando nunca estuvo de verdad conectado con su yo real, y por supuesto eso le va a traer grandes disfuncionalidades ya cuando está en la etapa senil hasta su muerte. Asimismo, jóvenes, les dejo allí la siguiente lámina para que la analicen, ¿verdad? Porque estoy haciendo las clases cortas, como tienen que ser en estas clases grabadas, porque después yo les amplío la información en nuestra clase ya regular, o sea, en ese encuentro semipresencial. Entonces, jóvenes, les dejo la teoría de Anna Freud. Ella es la hija de Sigmund Freud, ¿verdad? Ella habla de muchas cosas interesantes porque ella, por supuesto, viene del papá y viene de la teoría del psicoanálisis, y ella habla aquí de 3 mecanismos bien interesantes que se los voy a resaltar y ustedes lo analizan para que lo pongamos en socialización en nuestra próxima clase. Ella dice que los considerables impulsos del ello favorecidos por los cambios fisiológicos y hormonales que se producen en la adolescencia. Y por supuesto, recuerden que la niñez, ¿verdad?, nosotros vamos desarrollando, pero una vez que llegamos a la adolescencia hay un disparo, es decir, tenemos un disparo hormonal, ya sea por los ovarios, ¿verdad?, en las mujeres, por supuesto, y en los testículos del hombre, que se produce, ¿verdad?, una carga hormonal, que claro, eso viene, ya eso lo vimos en la clase de cuando hablamos del cerebro, ¿verdad?, todos esos órganos que nos permiten de una u otra manera desarrollar esa carga hormonal, que de una u otra manera impacta muchísimo en esa personalidad del adolescente, y no solamente en la personalidad, sino en su desarrollo biológico. También dice ella, ¿verdad?, que la resistencia del yo ante estas fuerzas instintivas
en relación con el grado de desarrollo que el super yo haya alcanzado en la etapa de la lactancia. Y por supuesto, jóvenes, recuerden que nosotros en esa fuerza instintiva, como lo decía Platón también, nosotros somos somos seres pulsionales, es decir, toda esa fuerza instintiva, esa fuerza animal que tiene el hombre, tiene que controlarla, por supuesto. Pero Freud, está hablando allí es de la fuerza instintiva que tiene que ver con el apetito sexual. Y por supuesto que nosotros tenemos que aprender a autorregular todo eso que tiene que ver con los instintos pasionales. Lo otro es que, por supuesto, el ello, el yo y el super yo, que ya lo vimos en las clases anteriores, también ella, por supuesto, le hace un énfasis allí porque ella es la hija de Sigmund Freud y además de que ella es seguidora de esa teoría del psicoanálisis. Lo otro que ella también menciona, jóvenes, es la propia fuerza del yo. Claro, mi yo real, mi yo verdadero, ¿verdad? A través de los mecanismos de defensa característicos de esta etapa, como son la intelectualización y la sublimación. Aquí les tengo que decir, ¿verdad? Que nosotros, de nuestra manera, siempre habrá, ¿verdad? Una fuerza externa, una fuerza que nos llevará de una u otra manera a alinearnos a un estilo de un prototipo, un estereotipo de conducta, es decir, de comportamiento humano, que de una u otra manera, ¿verdad? Nos hace a veces esconder ese verdadero yo, ese yo real, porque muchas veces los adolescentes que no tienen esa estructura tan rígida que tienen el adulto, en esos sesgos cognitivos de prejuicio, ¿verdad? De lo vivido, los adolescentes quieren experimentar cosas que para el adulto entra en esos sesgos cognitivos, es decir, entre paréntesis, en esos prejuicios. Lo otro es que tenemos también, ¿verdad?, la teoría de Lacan. Esta teoría de Lacan está allí, ¿verdad?, relacionada con muchos aspectos bien interesantes. Se los dejo, por supuesto, para que lo vayan analizando y lo vayan revisando y analizando y lo discutiremos en la siguiente clase. Entonces, él habla allí de varios factores, como es, por supuesto, que el término de la adolescencia aparece en el siglo XV. Recuerden que anteriormente, si vemos lo que es el origen de nuestras sociedades, anteriormente, antes del siglo XV, el niño era visto como un ser adulto y por eso es que no se le daba la gran importancia que tenía, por lo menos, la educación para los niños y los adolescentes. Es a partir del siglo XV, como lo dice Lacan, que se le está dando una gran importancia ya a la educación del niño y del adolescente y por eso es que entran en juego nuevas teorías que explican que los niños no son adultos y mucho menos los adolescentes, son simplemente unas etapas diferentes de desarrollo del ser humano. Le dejo entonces esta lámina para que la analice. Ahora bien, a modo ya para ir finalizando, jóvenes, recordemos lo aprendido en esta clase. ¿Cuál fue el aporte teórico de Hall en cuanto a la adolescencia? Asimismo, ¿cuál fue el aporte teórico de Sigmund Freud, sobre todo en la teoría del psicoanálisis, que tiene que ver, por supuesto, con ese aspecto de la sexualidad, que recuerden, jóvenes, la sexualidad en la etapa de la adolescencia, por el disparo hormonal que hay, de una u otra manera, jóvenes, hay que considerarla porque los jóvenes quieren, se abre ese apetito sexual y quieren indagar, por supuesto, conocer sobre todo lo que tiene que ver con ese comportamiento sexual. Y es allí que es importante, ¿verdad?, resaltar que la educación sexual y la sexualidad en esta etapa hay que implementarla porque de una u otra manera tenemos que incrementar esos conocimientos que de una u otra forma los adolescentes, ¿verdad?, que en su mayoría son estudiantes del nivel de secundaria, están pidiendo a gritos, ¿verdad?, que ser atendidos en lo que es la educación sexual y la sexualidad, que de eso yo sé bastante y me pongo a la disposición para todas aquellas personas que me necesiten, ¿verdad?, para yo darle la información sobre lo que es la educación sexual y la sexualidad en los adolescentes. Por otro lado, tenemos, ¿verdad?, a Ana Freud. Ana Freud, ¿verdad? ¿Cuál fue el aporte de Ana Freud? Y recuerden que era el siglo XIX y para el siglo XIX las mujeres por la cultura patriarcal no eran muy vistas, solo que Ana Freud, ¿verdad?, no era bien vista en la sociedad del conocimiento. Pero como Ana Freud era la hija nada más y nada menos que del psiquiatra Sigmund Freud, por eso es que ella de una u otra forma se le hizo más fácil la aceptación de sus teorías, porque recuerden, esa cultura era tan patriarcal que de una u otra manera limitaba el rol de la mujer en nuestra sociedad.
asimismo, ¿verdad? ¿Cuál fue el aporte teórico de Erik Erikson? Porque es un hombre fantástico, interesante, que hay que estudiar, porque realmente esas 8 etapas que describe este autor son muy interesantes, que debemos ir profundizando y, por supuesto, analizando para poder aplicarlas en nuestro contexto, en nuestro contexto profesional, por supuesto. También, ¿verdad? Tenemos cuál fue el aporte de la teoría de Bacán, un actor bien interesante porque él habla de la adolescencia, de sus orígenes, de ese siglo XV, que es importante tenerlo presente. Bueno, jóvenes, llegó el momento de despedirnos, no sin antes darles las gracias por estar presentes y desearles que la energía de la prosperidad y de la expansión los acompañe siempre. Para la Universidad Israel, tu futuro nos inspira. Nos vemos en la próxima clase.